¿Alguna vez has pensado que un simple abrazo puede cambiarlo todo? ¿Que un gesto aparentemente pequeño puede llevar un significado tan profundo, capaz de marcar una vida y transformar otra para siempre? Esta es la historia de un encuentro improbable entre una joven con un sueño que corre contra el tiempo y una de las mayores estrellas del fútbol mundial, Vinícius Junior. Lo que parecía ser solo un día común se transformó en algo extraordinario. El momento en que él la abrazó fue mucho más que un gesto de cariño. Lo que ocurrió después, no lo vas a creer. Hay un giro inesperado que nadie anticipaba. Una lección de vida escondida en cada detalle de esta historia. Pero antes de descubrir el desenlace sorprendente de esta historia y las lecciones que dejará en tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje. Porque al final, lo que aprenderás aquí puede cambiar tu día. O incluso tu vida. El día estaba teñido de un gris opaco, el cielo cubierto por nubes pesadas que parecían susurrar secretos olvidados. Lara caminaba apresurada por los fríos pasillos del Hospital San Gabriel, sus pasos resonando en sinfonía con el sonido rítmico del monitor cardíaco que aún parecía latir en su mente. No imaginaba que ese día, destinado a ser solo otro capítulo sombrío en su rutina, marcaría el inicio de algo extraordinario. Vinícius Jr. no era solo una estrella del fútbol. Su presencia irradiaba una energía difícil de ignorar. Estaba allí, no como el ídolo de las canchas, sino como un voluntario en una acción solidaria discreta, lejos de las cámaras y los reflectores. Llevaba una chaqueta simple, una gorra que ocultaba parcialmente su rostro, pero el brillo en sus ojos era imposible de disimular. El encuentro ocurrió en una sala modesta, decorada con dibujos infantiles descoloridos. Lara, distraída, tropezó con él al girar por un pasillo estrecho. El impacto fue sutil, pero suficiente para que sus miradas se encontraran por un breve instante que pareció suspender el tiempo. Había algo en los ojos de Vinícius, una mezcla de amabilidad y una curiosidad silenciosa, que hizo que el corazón de Lara se acelerara por razones que no podía explicar. Él sonrió, un gesto simple que llevaba una naturalidad desarmante. «Perdón, no quería asustarte», dijo con un tono suave, casi conspirativo, como si compartieran un secreto que el mundo a su alrededor desconocía. Lara murmuró un «está bien», tratando de disimular el torbellino de emociones que invadía su pecho. A lo largo de la tarde, sus caminos continuaron cruzándose de forma casi orquestada por el destino. En cada encuentro, palabras intercambiadas con simplicidad, pero cargadas de una intensidad sutil. Vinícius parecía genuinamente interesado en las pequeñas historias que Lara compartía, y ella, a su vez, descubría un lado de que trascendía el mito del jugador famoso. El impacto de ese encuentro fue inmediato y profundo. Para Lara, Vinícius representaba una chispa de luz en medio de la monotonía gris de sus días. Para él, Lara era un recordatorio de la autenticidad de la conexión humana, algo que el éxito y la fama a menudo vuelven efímero. Cuando el día terminó y las luces del hospital comenzaron a apagarse, Lara se dio cuenta de que algo dentro de ella había cambiado. No era solo el recuerdo de haber conocido a una celebridad, sino el despertar de una esperanza silenciosa, una emoción cruda que creía haber olvidado. Y, mientras se alejaba, Vinícius lanzó una última mirada, cargada de una promesa no dicha, sellando aquel encuentro inesperado como el prólogo de una historia que aún estaba por escribirse. Lara llevaba dentro de sí un sueño que se dibujaba desde la infancia, un anhelo guardado en capas de esperanza y resiliencia. No se trataba solo de ver un partido importante, se trataba de estar allí, sentir la vibración del estadio, el olor del césped recién cortado mezclado con el aire cargado de expectativas. Su mayor deseo era ver, con sus propios ojos, a Vinícius Jr. en el campo, deslizándose entre adversarios como si desafiara las leyes de la física. La pasión por el fútbol comenzó con su abuelo, Miguel, un hombre de pocas palabras y ojos que contaban historias de un pasado donde el deporte era más que un juego. Era poesía en movimiento. Miguel narraba partidos antiguos con una emoción que hacía que Lara imaginara cada jugada como si estuviera presente. Hablaba de leyendas del fútbol, pero sus ojos brillaban de forma diferente cuando mencionaba a Vinícius, un chico que baila con el balón, decía él. El tiempo, implacable en su marcha silenciosa, se llevó a Miguel, pero dejó para Lara la herencia de un sueño que prometió cumplir.
Guardaba, en una caja de madera envejecida, una carta escrita por su abuelo. Cuando estés allí, entre la multitud, recuerda que el corazón late más fuerte no por el jugador en sí, sino por la historia que llevas hasta él. Esa carta era un talismán. Lara trabajaba en turnos dobles en una modesta cafetería, ahorrando cada centavo con un fervor casi sagrado. No había lujos en su vida, solo el brillo discreto de la determinación. La entrada para el partido decisivo de la Champions League, donde Vinicius sería una de las estrellas, no era solo un pedazo de papel. Era el pasaporte para un encuentro con el pasado, el presente y el futuro. En los días previos al partido, Lara vivía entre la ansiedad y el encantamiento. Cada amanecer traía consigo una cuenta regresiva silenciosa. Podía casi oír el eco de los gritos de la afición, sentir la energía cruda pulsando a través de las gradas. Era un llamado, una melodía invisible que resonaba en su pecho. Cuando finalmente llegó al estadio, las luces parecían más brillantes, el sonido más intenso, el aire más denso. El campo era un mosaico de verde y blanco, y Vinicius Jr., una figura en movimiento constante, personificaba todo lo que Lara había soñado. No sabía si era el frío de la noche o la emoción lo que hacía que sus manos temblaran. En ese instante, entre el rugido de la afición y el brillo de las luces, Lara comprendió que su sueño nunca había sido solo sobre fútbol. Era sobre conexión, memoria y la fuerza invisible que nos impulsa a creer que lo imposible es solo lo posible esperando a suceder. El diagnóstico llegó como un susurro cruel, escondido entre términos médicos complejos y miradas compasivas. Lara enfrentaba una condición cardíaca rara, una falla silenciosa que amenazaba con transformar cada latido de su corazón en un desafío. El tiempo, antes un aliado discreto, ahora se convertía en un adversario implacable, medido en pulsaciones y respiraciones cortas. Las mañanas comenzaron a pesar. El sol, que alguna vez fue símbolo de un nuevo comienzo, parecía un recordatorio de la fragilidad de la existencia. Lara mantenía la carta de su abuelo doblada en el bolsillo del abrigo, un escudo invisible contra el miedo creciente. Cada día era una ecuación delicada entre la fuerza de voluntad y el desgaste físico, que se intensificaba sin aviso. El partido decisivo de la Champions League se acercaba, y con él, la esperanza de realizar el sueño que sostenía su espíritu. Sin embargo, los médicos fueron categóricos, el esfuerzo podría ser fatal. Lara escuchaba, pero su mente danzaba entre recuerdos y promesas silenciosas. La vida nunca se había tratado de garantías, sino de momentos que definen la esencia de quienes somos. Ella rechazó el papel de espectadora pasiva de su propia historia. Bajo la atenta vigilancia de su mejor amiga, Sofía, Lara trazó un plan. No había espacio para la duda. Cada paso, aunque vacilante, era una declaración de resistencia. El cuerpo flaqueaba, pero el corazón, paradójicamente frágil, latía con una fuerza que desafiaba la lógica. El viaje al estadio fue una prueba de límites. El tren parecía avanzar contra el tiempo. El paisaje pasaba por ventanas empañadas por la respiración entrecortada de Lara. Sofía mantenía una mirada atenta. Su presencia era un ancla silenciosa en medio de la tormenta interna que Lara enfrentaba. Al llegar, la atmósfera vibrante del estadio contrastaba de forma contundente con la batalla silenciosa que ella libraba. Cada escalón de las gradas era una montaña por escalar, pero Lara no se permitió retroceder. El campo iluminado, Vinicius Jr. En movimiento, todo parecía suspendido en una dimensión donde el tiempo existía solo para atestiguar su determinación. Durante el partido, Lara sintió que su corazón se aceleraba de forma alarmante. Sofía le tomó la mano, la mirada cargada de una preocupación que no necesitaba palabras. Pero había una extraña paz en Lara, una aceptación que no era rendición, sino la comprensión de la plenitud de haber vivido ese momento. El silbatazo final sonó, mezclado con el sonido distante de las sirenas que se acercaban. Lara se desmayó con una sonrisa serena, la imagen de Vinicius Jr. grabada en su mente. El tiempo había sido un enemigo, pero ella había vencido al transformar segundos en eternidad. El silbatazo final resonaba como un eco distante en la mente de Lara, mientras su conciencia flotaba entre el presente y un umbral tenue de oscuridad. Sofía gritaba pidiendo ayuda.
sus ojos llenos de lágrimas fijos en el rostro pálido de su amiga. Pero fue la mirada de Vinicius Jr., desde el otro lado del campo, la que se fijó en la escena en medio del caos de la celebración. No sabía quién era esa chica, pero algo en la desesperación contenida en los ojos de Sofía y en la fragilidad de la joven caída entre la multitud despertó en él un instinto imposible de ignorar. Vinicius cruzó el campo sin pensar, ignorando la seguridad y el protocolo que lo rodeaban. El ruido de la afición parecía disolverse, sustituido por un silencio ensordecedor mientras se acercaba. Lara, en medio de la semiconsciencia, sintió una presencia cálida e intensa. Sus ojos se abrieron con dificultad, encontrando el rostro que tantas veces había visto en pantallas y fotografías. Pero allí, tan cerca, Vinicius Jr. no era una estrella distante, era solo un ser humano, con una mirada cargada de preocupación y una ternura cruda. Se arrodilló a su lado, su mano tocando levemente la de ella, fría y frágil. «Estoy aquí», susurró, como si esas palabras pudieran anclarla a la vida. Lara intentó sonreír, un gesto casi imperceptible, pero suficiente para encender una conexión que trascendió el tiempo y el espacio. Sin dudarlo, Vinicius la abrazó suavemente, envolviéndola con el calor de alguien que entendía sin necesidad de explicaciones. El toque era leve, pero cargaba un peso emocional indescriptible. Lara sintió que el mundo se aquietaba en ese instante. No había dolor, miedo ni tiempo, solo el consuelo de un gesto simple y genuino. Para Vinicius, ese abrazo no era una formalidad, era un reflejo de su propia humanidad, un momento en el que el éxito y la fama se disiparon, dando paso al hombre que aún cargaba las memorias de sus propias luchas y sueños. La sostuvo como si pudiera transferirle parte de su energía vital, un intento silencioso de mantener encendida la llama que vacilaba dentro de ella. Cuando llegaron los paramédicos, Vinicius no se apartó de inmediato. Sus ojos encontraron los de Sofía, un intercambio silencioso de promesas no dichas. Sabía que ese instante, breve e intenso, jamás sería olvidado. Y, al levantarse, sintió una lágrima deslizarse, no de tristeza, sino de la certeza de que, en ese breve abrazo, habían compartido algo eterno. El gesto de bondad resonaría mucho más allá de ese estadio, grabado no solo en la memoria de quienes lo presenciaron, sino en el corazón de Lara, que, incluso luchando contra el tiempo, encontró en ese momento una fuerza que trascendía la propia vida. El silencio que siguió al abrazo resonaba más fuerte que cualquier celebración en ese estadio lleno. Lara había sido llevada rápidamente por los paramédicos, pero su presencia permanecía impregnada en el aire, como un rastro invisible que Vinicius Jr. no podía disipar. Se quedó quieto por unos momentos, observando el vacío dejado por aquella chica cuya fragilidad había tocado algo profundo dentro de él. En los días siguientes, Vinicius intentó retomar su rutina. Entrenamientos intensos, entrevistas, flashes de cámaras capturando sonrisas que ahora parecían mecánicas. Pero, por la noche, cuando el silencio de la soledad reemplazaba el clamor de la multitud, revivía ese momento, la mirada de Lara, la fragilidad del toque, la serenidad desconcertante que ella llevaba incluso al borde del colapso. Se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado. El fútbol, que siempre había sido su pasión y propósito, parecía menor ante la magnitud de la conexión humana que había experimentado. Vinicius comenzó a cuestionar el significado de sus logros, dándose cuenta de que la verdadera victoria no estaba solo en los trofeos levantados, sino en los momentos en que su presencia podía significar algo más allá de las 4 líneas. Impulsado por una inquietud que no sabía nombrar, buscó noticias sobre Lara. Descubrió que había sobrevivido, pero aún luchaba contra su condición, enfrentando desafíos diarios con un coraje que trascendía cualquier definición de fuerza. Esto lo impulsó a visitar el hospital donde estaba internada, no como una estrella del deporte, sino como alguien que necesitaba entender el impacto que esa breve conexión había causado en su propia vida. Cuando entró en la habitación de Lara, la encontró más frágil físicamente, pero con un brillo en los ojos que desmentía cualquier signo de rendición. El reencuentro fue silencioso al principio, cargado de una emoción cruda que no necesitaba palabras. Vinicius se sentó al lado de la cama, sosteniendo su mano con una delicadeza que contrastaba con la fuerza que demostraba en el campo. Compartieron historias,
risas y silencios cómodos. Vinicius habló sobre sus dudas, miedos y la sensación de vacío que el éxito, a veces, no lograba llenar. Lara, con su sabiduría simple y directa, le mostró que el verdadero legado no estaba en los grandes logros, sino en los pequeños gestos que tocan el corazón de las personas. La transformación fue mutua. Lara encontró en Vinicius no solo un ídolo, sino un amigo, alguien que veía más allá de la superficie. Y él, a su vez, descubrió que su mayor conquista no era ser un héroe para millones, sino ser un motivo de esperanza para una sola persona. Ese impacto emocional redefinió sus vidas. Vinicius comenzó a involucrarse más en causas sociales, no por obligación, sino por un deseo genuino de marcar la diferencia. Lara, inspirada por esta amistad improbable, encontró fuerza para seguir luchando, no solo por su propia vida, sino para inspirar a otros con su historia. El encuentro entre ellos fue breve en el tiempo, pero eterno en esencia, demostrando que algunas conexiones, por más improbables que parezcan, tienen el poder de transformar vidas para siempre. El día que Lara partió estuvo marcado por un cielo gris, cuyas nubes parecían compartir la misma tristeza que flotaba en el aire. Sofía sostenía firmemente la carta que Lara había escrito antes de su última hospitalización, un pedazo de papel delicado que cargaba una fuerza inconmensurable. Vinicius Jr., al enterarse de la noticia, sintió un vacío que el fútbol no podía llenar. El dolor no era solo por la pérdida, sino por la certeza de que el mundo había perdido una luz rara. El funeral fue simple, pero lleno de rostros tocados por la historia de Lara. Amigos, familiares e incluso extraños que se habían conectado con su viaje a través de las redes sociales estaban presentes. Vinicius, en un silencio respetuoso, dejó sobre el ataúd la camiseta que usó el día que la conoció, un gesto simbólico de un vínculo que trascendía el tiempo y el espacio. Sin embargo, la partida de Lara no marcó el final de su influencia. Por el contrario, fue el inicio de un legado que crecería de forma inesperada. Sofía, impulsada por el deseo de mantener viva la memoria de su amiga, compartió la historia de Lara en un emotivo vídeo, que rápidamente se difundió en las redes sociales. Miles de personas fueron tocadas por la narrativa de coraje, amistad y esperanza. Vinicius, inspirado por el impacto que Lara tuvo en su vida, creó un instituto en su nombre, el Instituto Lara de Esperanza. El objetivo era claro y directo: apoyar a niños y jóvenes con enfermedades raras, ofreciendo no solo asistencia médica, sino también oportunidades para que sus sueños no estuvieran limitados por diagnósticos. El símbolo del instituto era simple: una estrella con un corazón en el centro, representando la luz que Lara dejó para el mundo. Su historia atravesó fronteras, inspirando cartas, mensajes y homenajes de personas que encontraron en su trayectoria una razón para creer en algo más grande. Historias de superación comenzaron a surgir, todas conectadas de alguna manera a la inspiración que Lara había sembrado. Vinicius, en cada entrevista, no perdía la oportunidad de mencionar su nombre, manteniendo viva la llama que una vez encendió su propio corazón. Años después, en una ceremonia discreta, Sofía visitó el estadio donde Lara había realizado su sueño. Las gradas estaban vacías, pero el eco de la memoria llenaba cada rincón. Sostenía la misma carta, ahora amarillenta por el tiempo, y susurró palabras de gratitud al viento, segura de que, en algún lugar, Lara aún sonreía. El legado de Lara no estaba en grandes monumentos o homenajes lujosos. Estaba en los pequeños gestos de bondad, en las historias contadas, en los corazones transformados. Porque algunas vidas, incluso breves, tienen el poder de resonar por la eternidad, tocando almas que jamás conocerán el rostro detrás de la inspiración. El tiempo siguió su curso, llevándose consigo las estaciones y los días silenciosos que vinieron tras la partida de Lara. Sin embargo, el eco de su presencia reverberaba en cada sonrisa que inspiró, en cada corazón que tocó. Sofía, ahora adulta, reflexionaba frecuentemente sobre la esencia del legado dejado por su amiga, dándose cuenta de que, a pesar de la ausencia física, Lara seguía viva en los recuerdos y en los cambios que provocó. En una mañana soleada, durante un evento del Instituto Lara de Esperanza, Sofía subió al escenario para compartir un último mensaje, su voz cargada de emoción, pero firme como el vínculo que jamás se rompió.
Miró al público, lleno de rostros que nunca conocieron a Lara personalmente, pero que fueron transformados por su historia. Lara nos enseñó que la grandeza de la vida no se mide por el tiempo que pasamos aquí, sino por el impacto que causamos en los demás. Fue en un gesto simple, un abrazo silencioso, que tocó el corazón de Vinicius Jr. y, a través de él, el de miles de personas. Ese gesto, aparentemente pequeño, contenía la fuerza de un universo entero de empatía y amor. El público, emocionado, permanecía en silencio, absorbiendo cada palabra. Sofía continuó: la verdadera esperanza no reside en grandes logros o conquistas monumentales, sino en la capacidad de ser luz en la vida de alguien, aunque sea por un instante. Una sonrisa, una palabra de aliento, una presencia silenciosa al lado de quien la necesita, son esos detalles los que construyen legados eternos. Vinicius, sentado en la primera fila, sentía el peso y la belleza de esas palabras. El renombrado atleta había aprendido, con Lara, que la fama y el éxito no sustituyen el valor de los gestos genuinos. Miró a su alrededor, viendo a niños que, gracias al instituto, tenían acceso a tratamientos y oportunidades que podían transformar sus realidades. Que la historia de Lara nos inspire a ser mejores, a amar sin reservas y a tender la mano al prójimo, incluso cuando el mundo parezca indiferente. Porque, al final, no son los trofeos o los logros materiales los que permanecerán, sino el amor que esparcimos, los corazones que tocamos y las vidas que ayudamos a iluminar. El aplauso que siguió no era solo un homenaje a las palabras de Sofía, sino una celebración de la vida de Lara y de todo lo que representaba. Un recordatorio vivo de que, incluso en los momentos más oscuros, un simple gesto de bondad puede encender una llama de esperanza capaz de atravesar el tiempo y las generaciones. Esta historia es una invitación a reflexionar sobre la importancia de tratar a cada persona con respeto y cariño, independientemente de su apariencia o circunstancias. Lara nos enseñó que, muchas veces, una sonrisa o una palabra de apoyo puede ser el rayo de sol en el día nublado de alguien. Si te emocionaste y aprendiste algo valioso con esta historia, suscríbete a nuestro canal. Aquí encontrarás más historias inspiradoras que pueden transformar tu perspectiva y tocar tu corazón. Únete a nosotros en este viaje de empatía y humanidad, donde cada historia es una lección de vida.